Miércoles a las 6 en punto p.m., nuestra reunión por Zoom. Le animamos a que no deje de congregarse. Considere que es un mandamiento de Dios. Hagámoslo por gozo y amor de compartir juntos la palabra de Dios. Y los domingos a las 10 en punto p.m. por YouTube. Invite a toda su familia a conectarse con nosotros. Y he aquí que se le presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Hechos 12:7. Oremos los unos por los otros. Mantengámonos en comunión, comunicación y oración. No dejemos de llamarnos o escribir un mensaje de ánimo a nuestro hermano. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios ha sido bueno. Sigamos con la lectura bíblica diaria. Continúe con el calendario. Y recuerde meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Todos los sábados de 9 a 10 y de 10 a 11 a.m., el Ministerio Infantil Casa sobre la Roca te invita a sus devocionales. Ayúdanos a conectar a tu hijo a este tiempo tan hermoso y que sea parte de los Corderitos o de los Amigos de Jesús. Para mayor información, puedes comunicarte con las hermanas Claudia y Janet. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Mateo 7:7-8. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Buenos días, hermanos, sean bienvenidos al culto virtual. En esta mañana quiero compartir con ustedes un versículo que se encuentra en Apocalipsis 4:11 y dice así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es un hermoso versículo porque digno es el Señor de recibir todo de nosotros. Este tiempo fue diseñado para glorificar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesús, porque Él merece toda gloria y alabanza. Gocémonos en el Señor. Bendiciones. Me hace crecer, crecer para bien. Si algo no pasa es porque no me sé bien. Me hace soñar, soñar para bien. Siempre sus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me haces crecer, crecer para bien. Si algo no pasa es porque no me sé bien. Me haces soñar, soñar para bien. Siempre tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me recuerdas tus pensamientos para mí son de bien. Nunca me dejas, siempre estás. Me haces crecer, me haces soñar. En ti yo voy a confiar. Te seguiré llena de fe. Tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti. Aprender a depender más de ti. Descubrir lo que tú quieres de mí. Me haces crecer. Me haces crecer. Me haces sentir muy dentro de mí que me has creado y que estoy viviendo por ti.
Me haces reír, reír de placer. Cuando me muestras que estás a mi lado y voy a vencer. Me recuerdas, tus pensamientos para mí son de bien y que conmigo siempre estás. Me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar. Te seguiré llena de fe, tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti, aprender a depender más de ti, descubrir lo que tú quieres de mí. me haces crecer, me haces crecer, aprender a depender más de ti, descubrir lo que tú quieres de mí. Me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar. Te seguiré llena de fe, tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti, aprender a depender más de ti, descubrir lo que tú quieres de mí, aprender a depender más de ti, descubrir lo que tú quieres de mí. Tú me haces crecer. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías fue considerado como el profeta llorón, pero como decía Miss Nancy en la clase pasada, no era llorón, sino que era sensible. Y también que Jeremías fue lanzada a un pozo, pero no estaba lleno de agua, sino que solo era una cisterna llena de lodo, como que había estado agua, pero se había secado. Y ahí mismo decía en la hoja de actividad que estábamos haciendo de que ellos preferían otros dioses y decía que ellos estaban ignorando el agua que da vida, que era Dios. Que dice que Jeremías era un hombre humilde, pero el Señor le había dado un mandato. Entonces también habla del tema anterior, decía que nosotros a veces adoramos dioses. Y dioses no significa solo lo que pasó con el rey que adoraban ídolos, sino dioses es también que ahorita en el tiempo que tenemos y en este tiempo que estamos en pandemia, venimos nosotros y adoramos, a veces adoramos un televisor, adoramos un teléfono, o sea, el teléfono es muy importante porque eso nos ayuda a comunicarnos de mucha y otra forma. Ahorita en los tiempos difíciles que hemos estado, reciben clases los adolescentes, damos clases, recibimos mensajes de dar buenas nuevas, de mucho, pero no es para que lo utilicemos en otras cosas. Entonces sabemos, o sea, lo digo por mí, si yo me pongo a ver un programa, el tiempo se me va. El tiempo lo estoy dedicando a aquel programa y como que una ansiedad de que si no la sabemos controlar, los perdemos. Entonces eso está pasando con las redes. Entonces el Señor él es tan fiel que en los tiempos de Jeremías, Él mandó a Jeremías a predicar. Pero había gente, como decía la hermana Benedita, que rechazaba el mensaje. ¿Y por qué lo rechazaba? Porque adorábamos a quien no teníamos que adorar. Tal vez adorábamos cosas
que eran innecesarias. Y en este tiempo que estamos pasando ahorita, muchos nos hablan de la palabra de Dios y no queremos escuchar, no queremos que nos hablen, o sea, andamos en otro mundo, por decir. No queremos escuchar lo que el Señor nos trae, las buenas nuevas, hacer caso, obedecer. Digamos, por ejemplo, tenemos varios adolescentes y nuestra mamá nos dice no vayan a tal lado, es porque ella sabe por qué nos está diciendo que no vayamos, pero a veces somos desobedientes, no obedecemos. A veces obedecemos más las cosas del mundo, pero lo del mundo no nos trae nada. Ahí dice también en el versículo, dice, pero bendito el hombre que confía en mí, dice, que pones en mí su esperanza, será como un árbol plantado en la orilla de un río, dice. Entonces, así somos nosotros, que el Señor nos habla de una u otra manera, entonces tenemos que dar luz en el camino. O sea, si estoy en mi trabajo, hablar aunque sea, si no me quieren escuchar todos, pero darles el mensaje, que algo se les tiene que quedar. Si estoy en mi casa, que a veces uno le habla a la familia y a veces es difícil que a veces le crean a uno, mire y vamos al versículo y lean y escuchen. Entonces uno le da las buenas nuevas, pero el Señor nos manda a dar el mandato, porque Él dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice la palabra. Entonces Él nos va, de una u otra manera el Señor nos bendice. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es llevar las buenas nuevas, decirle a nuestro compañero de la escuela o a nuestro compañero de la pulpería o a nuestro vecino, el Señor le ama. El Señor trae bendición a su vida si usted escucha su palabra. Pero tenemos que ir, o sea, predicarle. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Que estás en los cielos, damos gracias, Padre, esta mañana por bendecirnos con tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia renovada cada día a favor de tu pueblo. Señor Dios poderoso, ten misericordia de nosotros. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, nuestros malos sentimientos, nuestras decisiones equivocadas, aquellas conscientes y aquellas inconscientes. Oh Señor Dios poderoso, derrama de tu Santo Espíritu sobre tu pueblo. Bendice a tu pueblo. Bendice rica y abundantemente, Señor, tu iglesia, tu cuerpo en este mundo. Queremos, Padre, rogarte que tú guardes y protejas nuestras vidas en todo momento. Que tú seas, Señor, quien va delante de nosotros, guiándonos en el camino, y que consideres, Señor, todo, que tomes control absoluto de nuestras vidas, y que nos des la oportunidad, Señor, de poder descansar, confiar y esperar en ti. Señor, bendito sea tu nombre. Bendice este tiempo juntos, y lo pedimos en el tan solo nombre de Cristo Jesús, quien es nuestro Salvador y Redentor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas. Qué importante es orar. Qué importante es saber orar. Y qué necesario es orar. Yo quiero animarles, hermanos, a considerarlo. Lo hemos practicado, lo sabemos, lo hemos estudiado a través de la palabra, pero es necesario que nosotros tengamos una vida de oración y que dependamos de ella, que la pongamos en práctica. Este es el momento. Seguramente habrán algunas cosas que podamos nosotros considerar de forma externa, necesidades, por supuesto, retos, dificultades, pero también muchas cosas, Señor, que queremos alcanzar, y todas deben de ser sometidas en oración. Todas deben de ser traídas delante de la presencia del Señor
para ser consideradas. Nuestro deseo, por supuesto, como buenos cristianos, es que el Espíritu Santo tome el control y pueda corregir también nuestras oraciones y llevarlas al Padre de forma correcta. Y que el Padre Celestial pueda recibirlas, por supuesto, a causa de nuestra relación con Cristo Jesús. Es tan importante orar, es tan importante orar. Debemos, hermanos, acostumbrarlo. Cuando nosotros estamos en necesidad, de repente si nuestras prácticas en cuanto a la oración no son tan abundantes, entonces pedimos ayuda a otros para que sean otros que oran por nosotros. Pero no debería de ser. Si nosotros pedimos ayuda, será porque también mi oración, mi petición, mi súplica es levantada delante de la presencia del Señor con constancia, con buen ánimo y con fe. Quiero invitarles, hermanos, a leer en el libro de Hechos, capítulo 12 y versículo 1 en adelante. Encontramos un reto muy grande que superar. La iglesia orando por una necesidad puntual y apremiante, algo que requiere de una petición y una respuesta pronta. Y el Señor, en el pleno conocimiento de todas las cosas y al escuchar el clamor de su pueblo, responde en el momento. Por eso nosotros debemos de considerar que la mano de Dios está con nosotros y que su misericordia y el conocimiento de todo también tiene, por supuesto, los tiempos marcados. El Señor responderá en el tiempo debido, porque Él sabe y conoce cuál es la necesidad. Libro de Hechos, capítulo 12, verso 1 en adelante. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Verso 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y que me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era.
Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, que guardasen silencio, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Un enorme reto, una gran necesidad, una vida en riesgo, una vida de por medio. Hermanos, hay ocasiones en las que nosotros tenemos situaciones en las que la única forma de encontrarle respuesta será por un milagro, será el poder manifiesto del Padre Celestial, a favor, por amor, por misericordia. La iglesia, los hermanos, insistentemente, hay que subrayar, hermano, algunas cosas que son muy importantes. Insistentemente. Por supuesto que nuestra oración debe de estar motivada y basada en la fe, en creer que en efecto el Señor lo recibirá. La iglesia estaba orando, lo hacían insistentemente, y Dios escuchó sus oraciones. Y había, por supuesto, hermanos, había un plan, había un propósito. Todavía, aún en la vida de Pedro, lo que hacía que la oración de la iglesia estuviera asociada a la voluntad de Dios. Y Dios manda a su ángel. La Biblia muestra, hermanos, en repetidas ocasiones que los ángeles acampan alrededor de los que le temen y los defiende. Hay ocasiones en las que encontramos en el Antiguo Testamento ángeles visitando a siervos, siervas de Dios, ángeles yendo al frente en el camino, ángeles defendiendo y dando protección y cuidado. Hermanos, la oración tiene poder, la oración tiene poder, pero nosotros tenemos, hermanos, que ser pacientes en muchas ocasiones. A pesar de que de repente la necesidad sea apremiante y que necesitamos que la respuesta sea inmediata, debemos ser pacientes hasta el momento en el que Dios considera y pone su mano de poder. Hay ocasiones, hermanos amados, también ejemplos bíblicos que las personas o los personajes bíblicos tomaron decisiones personales. Ellos, cuando vieron la necesidad, no buscaron la presencia del Señor y esperaron pacientemente, sino que se impacientaron y tomaron una decisión personal, propia. Voy a dar un ejemplo solamente por mencionar uno: Abraham y su esposa Sara. Ella era una mujer estéril y ya de edad, pero Dios, por medio de sus ángeles, les mandó un mensaje. Ella iba a dar a luz, iba a tener a un hijo, que era parte de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Ella no creyó, pero antes que eso pasara, hermanos, conociendo la promesa de Dios, ella pensó: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Siendo yo una mujer ya mayor, ¿cómo puede funcionar? Entonces ella tomó a su criada y la entregó a Abraham. En esos tiempos, hermanos, del Antiguo Testamento era lícito, se podía hacer. En el Nuevo Testamento la Biblia declara que el hombre se una con su mujer y que haya esa unidad y que cada hombre tenga su propia esposa. Pero en el Antiguo Testamento se daba esto. Entonces Sara entrega a su criada y su criada da luz. Y
ese joven Ismael posteriormente vino a ser dificultad, porque su carácter y su forma de ser, por supuesto marcado por su historia y su experiencia, vino a crear problemas que todavía el pueblo de Israel sufre, siendo atacados por las naciones que son descendientes de este joven, nacido de una mala decisión, nacido de una decisión acelerada, sin espera del proceder y la autoridad del Todopoderoso. Así que nosotros, hermanos, encontramos en esta necesidad una respuesta poderosa y milagrosa. Aquí, en este verso o en estos versos que hemos leído en el libro de Hechos capítulo 12, verso 1 en adelante hasta el verso 43. Pedro estaba en la cárcel y estaba bien custodiado. Herodes se había tomado la responsabilidad o el reto de mantenerlo cautivo para luego sacarlo y entregarlo al pueblo, y con la esperanza o con el deseo de que él fuera muerto. Lo mismo que había ya hecho con Jacobo, porque dice la palabra aquí en el verso 1 que Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo. El propósito de Herodes era finalmente quitarle la vida a Pedro, pero había una iglesia orando, había una petición ferviente, había una petición constante, anuente, por amor, y a pesar de los pesares, porque ellos estaban viviendo a escondidas, ocultándose por su fe, porque estaban siendo, por supuesto, perseguidos. Y podemos ver claramente que habían ya asesinado a Jacobo, por lo que me imagino que estaban con mucho temor. Pero aún así, ellos creían en el poder de la oración. Claro, la respuesta de Dios fue tan grande, tan poderosa, tan milagrosa, que cuando vieron a Pedro tocando la puerta, se sorprendieron y no creyeron. Roe dice que vio a Pedro, lo escuchó, corrió, le dijo a los discípulos, a todos los que estaban reunidos en el lugar, orando, y ellos dijeron, no es posible, estás loca. Hermanos, a veces hay que tener cuidado con las emociones. Nosotros debemos de ser hombres y mujeres de fe, obedientes y persistentes en la oración, y también temerosos al recibir respuesta de Dios. Y cuando recibimos respuesta de Dios, hermanos, debemos tener cuidado cuando testificamos la obra que el Señor ha efectuado. Porque hay ocasiones en las que podríamos ser entes de burla. Podrían burlarse de nosotros al escuchar de repente nuestros testimonios milagrosos en cuanto a la participación de Dios y por medio de ángeles. Pero el mundo nos considera locos. El mundo considera que las cosas espirituales ciertamente son una locura. Y eso dice la Biblia y no las pueden entender. Así que nosotros tenemos también que cuidarnos de las emociones. Debemos de pedirle al Señor que nos dé la capacidad de poder ser constantes, de poder tener siempre esa anuencia, de poder tener fe y de ser capaces de recibir la respuesta. Y al recibir la respuesta, ser agradecidos. Ahora llega el momento, hermanos, en donde nosotros tenemos que levantar nuestras voces de oración y alabanza, agradecidos por recibir respuesta a nuestra necesidad, a nuestra petición. Quiero invitarles, hermanos, a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 7, verso 7. Mateo 7:7. Aquí hay un estímulo, un incentivo. La palabra nos enseña que en efecto, cuando nosotros pedimos, el Señor hace la obra y entonces recibimos. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad
y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Hermanos, este es un verso de la palabra muy hermoso, muy poderoso y un incentivo para que nosotros consideremos que toda la Escritura es inspirada, poderosa y verdad. Es necesario, hermanos, que nosotros entonces empecemos a vivir nuestra vida buscando el rostro del Señor. Pero hay algo que quiero mencionar que es muy importante, muy importante. A veces nosotros pedimos y no recibimos. Pero quiero hacer una pequeña aclaración o consideración de algo que me parece relevante. A veces nosotros, hermanos, estamos confundidos con el Dios al que pedimos o al que buscamos. Debemos de estar seguros que en efecto usted tiene relación con Dios, con el Dios Todopoderoso, con el Dios de la Biblia. Porque hay ocasiones en las que nosotros estamos buscando el rostro de un Dios, pero que no tiene las características del Dios que nosotros deberíamos, que es el Dios de las Sagradas Escrituras, el Padre del Señor Jesucristo, el Creador de todas las cosas. ¿Y qué quiero decir con esto, amados hermanos? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es mi intención? Que hay ocasiones, hermanos, en las que nosotros estamos viviendo nuestras vidas, nuestro día a día, y van pasando los años, las décadas van pasando, y nosotros nunca tuvimos relación con el verdadero Dios, sino que nosotros mismos, por nuestras propias intenciones, por nuestros propios deseos y nuestros deseos pecaminosos, establecimos una relación con un Dios que solamente mora en mi propia mente. Voy a explicar esto mejor. Hay ocasiones, amado hermano, en el que el Dios al que usted está sirviendo no le demanda nada. Usted hace y deshace. Usted vive como quiere. Usted deshonra el nombre de aquel al que verdaderamente busca el pueblo de Dios, la iglesia, y crea su propio Dios, porque usted hace o tiene una vida en desorden, una vida en pecado, y su Dios no le demanda nada. Cuando nosotros miramos, hermanos, las demandas de Dios Padre, y empezamos en el Antiguo Testamento considerando los mandamientos, y luego vamos avanzando hacia el Nuevo Testamento considerando que mientras nos acercamos más a Cristo debemos de ser más entregados, más apasionados, más amantes de la presencia del Dios viviente, ese que nos pide que le amemos con toda la mente, con todo el corazón, con todo nuestro ser y le sirvamos, y que también amemos a nuestro prójimo como un testimonio vivo, verdadero, en efecto, que lo hagamos para que podamos también ser vistos por los demás como hijos del Dios viviente. Cuando vamos acercándonos a la cruz, nos vamos dando cuenta que es necesario que vayamos dejando todas prácticas del pecado, que vayamos dejando todo aquello que desagrada, deshonra y blasfema, ensucia el nombre de Dios. Pero hay ocasiones en las que podemos ver a algunas personas que testifican conocer a un Dios que no les demanda nada. Ellos viven como quieren, hacen lo que quieren, y continúan avanzando, dando testimonio de que Dios vive en ellos. Pero la pregunta es, ¿qué Dios? ¿Qué Dios? ¿Cuál es el Dios que vive en el corazón de estos hombres y mujeres que viven como quieren? Es necesario, amado hermano, amada hermana, que nosotros entonces nos demos cuenta que la iglesia y que nosotros como parte de ella debemos de tener muy claro cuál es el Dios que servimos. El Dios de amor, el Dios de misericordia, pero que también ese Dios, ese mismo Dios, es fuego consumidor. Ese Dios ama a sus hijos, pero también, hermano, castiga a los que Él ama. Ese Dios que es amor y que nos ha heredado el cielo y nos ha bendecido de tal manera, entregando a su Hijo precioso, pero ese mismo Dios es el que condenará
es ese mismo Dios que lanzará al abismo a Satanás y a todos sus seguidores. Hermanos, creo que es necesario que nosotros nos demos cuenta a quién nosotros levantamos nuestras oraciones. Si nosotros entonces somos capaces de tomar decisiones en nuestras vidas en pro de la santidad, considerando que al Dios al que sirvo le agrada la santidad y que sin santidad yo no podré verle, debemos entonces empezar a trabajar y a esforzarnos y ser valientes, a dejar las prácticas del pasado, del pecado, y empezar a vivir una vida nueva, renovada. Porque el que está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso es necesario, amados hermanos, que nosotros seamos obedientes y cumplamos con las demandas del Padre para agradarle y así mostrar como testimonio que somos sus hijos. Encontramos, por ejemplo, algunos versos de la palabra que nos describen al Señor Jesucristo en su vida de oración, en su devoción, pero también en su vida humilde y obediente, en su obediencia. En el libro de Lucas, capítulo 22, vamos a leer del verso 39 en adelante. Y saliéndose fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aquí, hermanos, encontramos nosotros un ejemplo que llena todas las expectativas y nos da todas las respuestas de lo que hemos venido hablando. El Hijo buscando el rostro de Dios Padre, y Él, en consideración de la voluntad del Padre, de las demandas del Padre, Él se entrega por completo para agradarle y está dispuesto a todo, al grado de que Él mismo hace mención, estando en el Getsemaní: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Queremos, hermanos, considerar aquí en este ejemplo que ese debería de ser una referencia poderosa para buscar nosotros el rostro de Dios. Nosotros, a causa de la obra de Cristo, por haber creído en Él, fuimos lavados, fuimos salvados, fuimos perdonados y ahora adoptados y sus hijos. Como sus hijos, hermanos, podemos buscar el rostro del Padre, estar seguros, tener certeza de que en efecto el Dios que buscamos es el Dios Padre, el mismo Padre del Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Y buscándole, hermano, en obediencia y en humildad: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. A veces nos afrentamos o confrontamos ciertas situaciones de la vida y debemos entonces darle toda autoridad al Señor y decirle: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Queremos, hermanos, animarles a considerar en el ejemplo del Señor Jesucristo que Él, siendo Dios Hijo, buscaba el rostro de Dios con diligencia, con responsabilidad y con insistencia. Y era su oración tal, hermanos, que dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Hay algunas consideraciones científicas a causa de esto, pero nosotros queremos ver el corazón mismo del Señor Jesucristo.
Queremos ver su pasión, su deseo, su anhelo de obedecer y de agradar a su Padre Celestial. Y obedecer en cumplimiento a lo que ya se había establecido, en cumplimiento al plan perfecto, poderoso de Dios en rescate de la humanidad. Y podemos ver entonces en este ejemplo la necesidad de orar, orar sin cesar. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles y debemos aprender a orar, debemos practicar la oración, debemos ser insistentes, debemos creer en la oración, pero debemos buscar el rostro de Dios Padre y no hacer nosotros una idea equivocada de que tenemos una relación con Dios sin verdaderamente tenerla, porque Dios también tiene sus demandas. Dios nos ama, pero también exige de nosotros obediencia. Es perdonador, eso es cierto, pero el apóstol Pablo dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. De ninguna manera. No es excusa, hermano, no es excusa, querida hermana. Debemos nosotros apartarnos del mal, apartarnos del pecado, cualquiera que éste sea, aun cuando nosotros consideremos que son pequeñas cosas. Podríamos decir de alguna forma que hay quienes dicen que son pequeñas travesuras, pero que no agradan a Dios. Nosotros debemos procurar la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Busquemos su presencia, busquemos su rostro, oremos al Señor. Queremos animarle, amado hermano, amada hermana, a considerar que en efecto estamos viviendo tiempos en donde deberíamos de vivir constantemente orando. Estamos constantemente recibiendo necesidades y peticiones de oración. Muchos hermanos padeciendo de esta enfermedad que acosa al mundo y que ya ha robado miles de vidas. Pero que gloria al nombre de Cristo, el pueblo de Dios tiene morada eterna. Y nadie ni nada podrá robarnos la bendición y la herencia. Pero debemos nosotros, hermanos, ser constantes en la oración, persistentes en la oración, humildes y responsables para poder cumplir y agradar al Padre Celestial en obediencia, para que el Padre se agrade y nos dé respuesta. Hay respuesta, hermanos, hay respuesta para el pueblo de Dios, hay respuesta para el que busca, para el que llama, para el que pide, para el que clama. Hay respuesta. Y para ti, hermano, amigo, que todavía no conoces a Jesús, es el momento de buscar la presencia de Dios, es el momento de arrepentirse, es el momento de levantar tu voz y pedir en oración perdón y misericordia. Busca al Señor, busca al Señor. Jeremías 33:3, y con este verso lo vamos a considerar como el verso con el que cerramos para que quede en nuestra mente y haya ese deseo, ese anhelo en nuestro corazón de buscar la presencia del Señor y pedir, anhelando recibir y anhelando agradar a Dios, también gozarnos en su poderosa respuesta. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú conoces tu necesidad, tú sabes cuál es tu necesidad. Yo quiero animarte. No desprecies o no dejes de creer en la oración. Busca la presencia de Dios. Cree, ten fe y el Señor responderá a tu necesidad. Busca la comunión con los hermanos. El apoyo en comunión, si todos de vosotros se pusieren de acuerdo de cualquiera cosa que pidierais en el nombre de Jesús, dice que será dada. Así que creámosle la palabra, busquemos su presencia, hagámoslo solos o hagámoslo de forma colectiva
entre los hermanos. Pide apoyo, pide ayuda en oración y considera tu necesidad y también exponla para que el pueblo clame y todos en una sola necesidad, con el mismo sentir, el mismo anhelo, podamos buscar el rostro de Dios anhelando su respuesta. Que el Señor te bendiga. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Jehová alce su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. En este día precioso vamos a darle lectura a las peticiones que traen nuestros queridos hermanos hoy. Tenemos el hermano Lenín Osorto. Su petición al Señor es por la pronta recuperación de toda su familia. En el nombre del Señor Jesucristo oramos para que la familia Osorto pueda recuperar su salud. En el nombre de Cristo Jesús. Tenemos la hermana Jocelyn Solórzano. Petición al Señor es por protección para toda su familia y también pide al Señor por fortaleza espiritual, sabiduría para ella, para poder ser ejemplo de sus hijos y poder seguir en los caminos del Señor. Declaramos para la hermana Jocelyn la sabiduría que viene de lo alto. Sabemos que el Señor está trabajando en su vida y declaramos que esta familia será bendecida, prosperada en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos la hermana Karen González. Su petición al Señor es por protección para toda su familia y también pide al Señor que les guarde en el hueco de su mano. En el nombre del Señor Jesucristo oramos para que la salud de la hermana Carlita también pueda ser recuperada. Sabemos que el Señor está al control de la familia de la hermana Karen, en el nombre del Señor Jesús. Tenemos la hermana Gloria Galo. Su petición al Señor es por la salud de su familia y por el bebé de la hermana Yasmín. Que sea el Señor poniendo su mano sanadora en esta familia, en la familia Galo. Tenemos la hermana Carolina. Petición al Señor es por su nuera, que pronto dará a luz, y por su sobrina Giselle Sevilla, para que sea el Señor tomando el control sobre estas dos muchachas que van a dar a luz. Sabemos que el Señor está al control. Desde este momento estamos declarando que Él pone su mano. Él es el mejor médico por excelencia. Tenemos la hermana Lilian Galo. Su petición al Señor Jesucristo es por fortaleza espiritual y para toda su familia. Y tenemos también pidiendo por el hermano, su hijo Cristian Javier Flores, para que sea el Señor abriendo sus ojos espirituales y para que él pueda volver a los caminos del Señor. Declaramos que el hermano Cristian Flores está en las manos del Señor Jesús y sabemos que el Espíritu Santo le está trabajando en él para que él le pueda convencer y pueda volver a los caminos del Señor, a buscarle de todo corazón. Tenemos la hermana Margarita. Petición al Señor es por sanidad. Estos días se ha sentido mal la hermana Margarita. Declaramos que el Señor pase su mano sanadora sobre su cuerpo, en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos la hermana Rosy. Petición al Señor es por la salud de su mamá. Está agradecida con el Señor porque ha recobrado su salud, la mamá de la hermana Rosy. Damos gracias por su mano sanadora, que el Señor ha estado al control, y por la salud de ella y por provisión para su mesa. En el nombre del Señor Jesucristo declaramos que nunca falte el alimento en su mesa, en la familia de la hermana Rosy. Tenemos el hermano pastor David Romero. Petición al Señor es por la salud de sus tíos,
Julio y Juanita. Declaramos que el Señor Jesús está al control de la familia del hermano Pastor David. Declaramos sanidad por completo en el nombre del Señor Jesús. Lo creemos en fe. Tenemos el hermano Marvin, petición por salud para su bebé. Se ha sentido mal el hermano Marvin y su bebé. Declaramos que el Señor está al control de esta familia y que pronto recuperan su salud en el nombre del Señor Jesús. Tenemos la hermana Sofía Alvarado. Su petición al Señor es por la salud del hermano Josué Castellano, por los pulmones, para que sea el Señor pasando su mano sanadora sobre los órganos, todo su cuerpo, el hermano Josué Castellano. Declaramos que el Señor está al control de toda esta situación, en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos la hermana Nancy. Ella pide por salud para su hermana Grisel. Pedimos que el Señor está al control de toda esta situación, de todas estas necesidades de salud. En el nombre del Señor Jesucristo oramos esta mañana. Tenemos mi persona, Carlos Rodríguez. Mi petición es por la pronta recuperación de la salud de un vecino, Julio Méndez, y su esposa Jenny. Ellos sufrieron un accidente y están mal, pero creemos que el Señor está haciendo la obra en ellos y que pronto puedan ellos caminar, puedan pronto estar bien de salud, todo a su tiempo y conforme a su voluntad. Les pido, hermanos, que inclinemos nuestro rostro en reverencia a nuestro Señor y oremos. Dios Todopoderoso, venimos delante de usted, Señor, dándole las gracias primeramente, Señor, y pidiendo perdón, Señor, por aquellas faltas que hemos cometido consciente e inconscientemente, Señor. Entramos a su presencia, Padre, poniendo todas estas peticiones, Padre, que han sido escuchadas, han sido leídas, declaradas, Señor, en su presencia, Señor, para que sea usted conforme a su voluntad, Padre, obrando con poder en cada familia, Señor. Sabemos que en este tiempo, Señor, tenemos tantas necesidades de salud, Señor, pero usted está al control, Señor. Nosotros creemos en fe, Señor, que usted está obrando con poder en cada familia, Señor. Usted está allí, Señor. Le pedimos que aumente la fe, Señor, de toda la familia Jubileo, para que podamos unirlos en fe, Señor, y declarar que Jesucristo es el que vive, Jesucristo es el que murió y resucitó al tercer día, Señor, y declaramos, Señor, buena salud, Señor, para toda la familia Jubileo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre. Sabemos que usted, toda enfermedad quedó clavada en la cruz del Calvario, Señor. Nosotros somos sanos por el poder y la sangre del Señor Jesucristo, Señor. Oramos por toda la congregación, Señor, de Jubileo Internacional, todas aquellas peticiones, Señor, que no han sido leídas, que no han sido escritas, que no han sido pedidas, Padre, pero usted lo conoce todo, Señor, y usted sabe, Señor, quién es el que está necesitado de salud, Señor, necesitado de alimento, necesitado de todas aquellas cosas, Señor, que necesitamos de usted, que todo viene de lo alto, Señor. Todo esto, mi Dios, lo pedimos en el poderoso nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos de la Iglesia Jubileo Internacional. Les saluda la familia Varela Sierra. Es para nosotros de mucho agrado dirigirnos a la congregación para que disfrutemos de lo que Dios nos tiene preparados a través de la palabra. Amén. Amén. Así que esta mañana queremos compartir con ustedes la palabra de Dios que encontramos en Romanos 12, del 9 al 12. Y esa palabra pues la hemos elegido de esta manera, en especial para nuestro hijo Isaac, para todos nuestros jóvenes. Y dice así: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dice, gozosos en la esperanza,
sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La palabra nos dice, hermanos, que tenemos que ser gozosos y que tenemos que tener esa esperanza que viene por parte de nuestro Padre, y que las tribulaciones no nos quiten a nosotros, ¿verdad?, la oportunidad de seguir al Padre y de orar constantemente. Es algo, ¿verdad?, de que lo hemos escogido el día de hoy para nuestros jóvenes. Cuando hablamos de nuestros jóvenes, hablamos de nuestros hijos. En este caso, especialmente para mi hijo Isaac, que tengo aquí al lado derecho mío, y a todos los jóvenes que existen en el mundo. Así es que disfrutemos de la palabra, hermanos. No dejemos pasar lo bueno y agarrarlo por lo malo. Amén. Amén. Recuerden, ir con diligencia, no con pereza, dejar siempre tiempo para Dios. Hay muchas cosas que nos puedan distraer, ya hemos estado aprendiendo qué cosas son las que pueden quitarnos de la presencia del Señor, pero lo más importante es estar en comunión, aprendiendo como jóvenes, como cada uno de nuestros hijos, y siguiendo al Señor, que al final vamos a tener una recompensa, y esa recompensa es que podamos estar juntos todos en familia. Mucha bendición. Amén. Miércoles a las 6 en punto p.m, nuestra reunión por Zoom. Le animamos a que no deje de congregarse. Considere que es un mandamiento de Dios. Hagámoslo por gozo y amor de compartir juntos la palabra de Dios. Y los domingos a las 10 en punto p.m. por YouTube. Invite a toda su familia a conectarse con nosotros. Y he aquí que se le presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Hechos 12:7. Oremos los unos por los otros. Mantengámonos en comunión, comunicación y oración. No dejemos de llamarnos o escribir un mensaje de ánimo a nuestro hermano. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios ha sido bueno. Sigamos con la lectura bíblica diaria. Continúe con el calendario. Y recuerde meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Todos los sábados de 9 a 10 y de 10 a 11 a.m., el Ministerio Infantil Casa sobre la Roca te invita a sus devocionales. Ayúdanos a conectar a tu hijo a este tiempo tan hermoso y que sea parte de los Corderitos o de los Amigos de Jesús. Para mayor información, puedes comunicarte con las hermanas Claudia y Janet. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Mateo 7:7-8. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.